Pasemos ahora a un ejemplo de Machine Learning y ahora saltamos al año 2018 y en este caso estos investigadores aplican una metodología de Machine Learning, particularmente un método conocido como Random Forest, que vamos a contar ahora brevemente en qué consiste, para la detección y diagnóstico de enfermedades hematológicas, enfermedades en la sangre. Lo que hacen estos investigadores básicamente es entrenar un método de Random Forest para poder hacer diagnóstico de enfermedades, y vamos a saltar primero un poco a ver los resultados que obtienen. Y básicamente entrenan dos modelos, uno basado en 61 variables y otro basado en 181 variables. Y uno puede ver, por ejemplo, el caso de la detección del diagnóstico más probable. Esto es, el algoritmo detecta y clasifica cuál es un diagnóstico basado en los parámetros que provienen del análisis de sangre. Acá los dos algoritmos los podemos ver, están en color azul y en color negro. Y lo que se muestra con barritas de color naranja son los resultados de accuracy de 6 especialistas. Y se puede ver básicamente que ambos algoritmos tienen un comportamiento promedio. No es el mejor, pero tampoco es el peor de los resultados comparados con los especialistas. Sin embargo, cuando ahora se hace una comparación y se evalúan la accuracy en términos de la detección de las 5 enfermedades más probables, se puede ver que ambos algoritmos tienen una accuracy tan alta o más alta que la de los especialistas. Pero bueno, tanto en este caso como en el caso de la enfermedad más probable, vemos que la performance de los algoritmos es realmente efectiva. Y para compararlo con la regresión logística y ver cuán distinto es el enfoque, vamos a contar rápidamente en qué consiste un método de Random Forest. Un método de Random Forest se basa en un método estadístico muy tradicional, que es el método de árboles de decisión, donde uno básicamente, basado en las covariables, en los atributos, va tomando decisiones y en base a esas decisiones va determinando si el paciente tiene una enfermedad o tiene otra enfermedad, y con eso va obteniendo ciertos resultados, siempre tomando decisiones que involucran a elegir una variable u otra variable y puntos de corte basados en esas variables. Este tipo de árboles, por ejemplo, que en el caso de una clasificación se llaman árboles de clasificación, son métodos que son poco efectivos desde el punto de vista de la accuracy, pero son muy entendibles porque uno puede en cada punto, en cada ramificación del árbol, entender qué variable el método tomó y en base al punto de corte cómo fue clasificando si el paciente tenía una enfermedad o tenía otra enfermedad o no tenía enfermedades. Un árbol de clasificación es poco efectivo, pero es muy entendible. Pero eso no es lo que hace Random Forest. Random Forest entrena cientos de árboles de clasificación y promedia las decisiones de estos cientos de árboles para obtener una decisión final basada en la clasificación obtenida por la mayoría de los árboles. Y estas cientos de árboles que entrena el método los hace de una manera bastante inteligente, porque lo que hace es, por un lado, aleatorizar los atributos que toman cada uno de estos árboles y aleatorizar las observaciones con las cuales son entrenados estos árboles. No vamos a entrar en detalle por qué esta aleatorización es tan efectiva, pero en la práctica lo que producen es que este promedio de estos cientos de árboles es realmente muy preciso en la detección y diagnóstico de enfermedades, y en general en clasificación y hasta en regresión, en predicción de variables numéricas en multiplicidad de situaciones. Lo que ocurre, por supuesto, es que esta explicabilidad que teníamos en el caso de un solo árbol, cuando promediamos estos cientos de árboles, obviamente que se pierde, porque ahí sí ya no sabemos cuándo el método detecta una cierta enfermedad, debido a qué uso de qué variables y en qué valores y por qué relaciones esa decisión fue tomada. Entonces, en ese caso, el árbol, el Random Forest está operando en este caso como una caja negra, y vamos a usar este grafiquito que tenemos acá, en el cual a esta cajita negra, a este Random Forest, se le entra una serie de atributos que serían en este caso particular los parámetros que midió el análisis de sangre, por ejemplo, y el método escupe una salida que sería la enfermedad más probable o las enfermedades más probables, y sin poder saber qué es lo que está metido dentro de esta caja negra. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en este caso, que tenemos una gran efectividad en la detección de estas enfermedades, como se ve en este caso, las 5 más probables le gana el modelo más completo, que utiliza 181 atributos, le gana
a todos los especialistas, pero el inconveniente que tenemos es este comportamiento tipo caja negra, en donde no sabemos por qué se toma la decisión que se toma.